Hola mis hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente, listos y preparados para comenzar una nueva serie muy importante. Sabemos que todos los estudios son importantes, sobre todo porque cada día aprendemos más acerca de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él, para qué estamos aquí, cómo debemos comportarnos, cómo debemos obedecer, cuáles son los planes para nuestra vida y muchas otras cosas más. Entonces, en esta nueva serie que vamos a comenzar, vamos a hablar de cómo hablar de Jesús. Entonces, va a ser muy interesante. Va a haber muchas preguntas que vamos a responder durante el transcurso de estos estudios. Y antes de comenzar, como siempre, entreguemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos en este momento. Bendito Padre, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das, por la protección que tú nos das, por la gran bendición de poder tener tu palabra y poder estudiarla. No tenemos ningún impedimento a ello, solo somos nosotros que debemos estar confiados, por supuesto, en ti y en que tu palabra nos va a guiar de una manera correcta. Mi Padre, te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos que en este momento estén listos con esa hambre de ti, mi Padre, de querer saber más de ti, de querer saber, de querer fortalecer esos músculos espirituales que muchas veces abandonamos y que no les damos el alimento necesario que eres tú, mi Padre. Te pido que seas tú hablando a través de este estudio, de esta nueva serie que vamos a comenzar, que seas tú dirigiéndola, mi Padre, y que seas tú hablando directamente a nosotros, cómo debemos utilizarla, cómo debemos ponerla en práctica con todas las personas que nos rodean y sobre todo con las personas que aún no te conocen, mi Padre, quienes no han escuchado de ti, quienes tienen ciertas dudas, que seamos y que podamos llevar el Evangelio, mi Padre, que tú nos has dejado y que tenemos el privilegio de poder ser instrumentos para poder hacerlo llevar. Por supuesto, nada de esto podemos hacer fuera de ti, sino tú con nosotros, que el Espíritu Santo nos fortalezca para poder llevarlo a cabo. Mi Padre, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento estén pasando por alguna enfermedad, por alguna dificultad, que seas tú, mi Padre, fortaleciéndoles. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos y amados hermanos, recordemos que ya terminamos una serie que nos hablaba acerca de los fundamentos del cristianismo. ¿Cuáles eran esos? Bueno, ya estuvimos 6 semanas hablando de eso. Ahora vamos a comenzar, hoy solo va a ser la introducción, pero vamos a comenzar con una nueva serie que nos habla cómo hablar de Jesús o por qué debemos hablar de Jesús. Vamos a estar viendo muchos versículos. Vamos a estar en Mateo, en Timoteo, en Romanos, en Colosenses, por muchos versículos de la Biblia. Como siempre, en cada estudio vamos a estarlos desarrollando y aprendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y la primera semana, que va a ser la siguiente, vamos a comenzar con por supuesto, el primer estudio, y el título de ese estudio nos va a hablar acerca de nuestra comisión. Tal vez algunos de ustedes estén preguntando, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra comisión? Pues es algo muy sencillo, es algo que Dios nos dejó, un mandamiento que nos dejó, que debemos cumplir. ¿Cuál es esa? Que debemos entender y ver los detalles de cómo llevar a los demás el Evangelio. ¿Por qué fue dicho esto? Para que podamos ir y predicar a las demás personas. Esa es nuestra comisión, que la tenemos que llevar a cabo, que tenemos que llevar el Evangelio, que tenemos que hablar a las demás personas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sé que ahora el mundo
nos ha impedido, o hay muchas cosas que nos impide poder llevar a cabo esa comisión de hablar con las demás personas acerca del Evangelio. Hoy en este tiempo, por ciertas leyes o formas en las que el mundo vive, es a veces difícil que escuchen acerca del Evangelio y es difícil poder llevar a cabo esa comisión, pero no es imposible, porque no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, no vamos a convencer nosotros a las personas, sino el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que decir y a convencer a las demás personas, a mostrar a las demás personas que lo que estamos hablando acerca del Evangelio es real y las personas podrán oír. No debemos pensar solo en nuestras propias capacidades de poder hacerlo, porque si no estaríamos fracasando. Tenemos que poner en las manos de Dios lo que vamos a llevar a cumplir esa comisión para que se lleve a cabo de una manera correcta y por supuesto se cumpla, porque si lo hacemos solo por lo que nosotros podemos hacer, vamos a estar un poco equivocados. Él es Dios el que hace la obra, pero nosotros somos esos instrumentos que tenemos que seguir adelante o llevar a cabo para lo cual nosotros fuimos mandados a hacer. Debemos mostrar a las personas que alguna vez estuvieron muertos, que están muertos en sus delitos y pecados, como alguna vez estuvimos nosotros. Recuerden que en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces no conocíamos cuáles eran los mandatos de Dios, nos dejábamos llevar por los pecados, o el pecado era lo que rodeaba nuestras vidas y lo veíamos todo normalmente. Muchas personas están así y ellas son las que necesitan conocer del Evangelio, así como nosotros alguna vez estuvimos en ese lugar y llegó el Evangelio a nosotros, alguien nos lo contó, porque estaban esas personas cumpliendo con la comisión a la cual fueron mandados. Ahora nosotros somos mandados a ellos y ellos también necesitan saber de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces podemos enseñar todas esas maravillas para que las personas que están viviendo en pecado puedan salir de esa atadura que es el pecado, donde alguna vez estuvimos nosotros y los que cumplieron con la comisión de llevar la palabra, pudimos salir de ello, pudimos entender. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Si no lo estamos haciendo, esta es la comisión que debemos tener. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20 dicen así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos solos. Tenemos un mandato, debemos cumplirlo. Pero sobre todo lo más importante es que no lo vamos a hacer solos. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y Dios nos da la fortaleza para poder llevarlo a cabo. Simplemente tenemos que hacer algo muy sencillo. Bueno, cuando yo lo digo parece muy sencillo, pero por supuesto que es difícil llevarlo a cabo, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser rebeldes y nos cuesta obedecer sobre todo los mandamientos de Dios. Pero es algo que tenemos que hacer y si lo hacemos con humildad y entendiendo que es una bendición hacerlo, no es una obligación, no es algo porque nos toca hacerlo, sino que tenemos que hacer porque tenemos que obedecer la palabra y es una bendición, mis queridos y amados hermanos, cumplir con esa comisión y Dios está con nosotros y por supuesto se va a llevar a cabo de una manera correcta mientras que lo hagamos como Dios nos manda hacerlo. Ya vimos el primero, la segunda semana vamos a hablar acerca de
poder llevar a cabo la gran comisión a los cuales fuimos mandados a hacer, ahora nosotros como creyentes, por supuesto que tenemos que comenzar con oración, y ese es el título del segundo estudio. Comenzar con oración. Recuerden que todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos, siempre debemos comenzar con oración. Todo comienza con la oración. Si nosotros no podemos transformar a nadie, de hecho no lo podemos hacer, pero poniendo todo en oración, Dios va a cambiar o va a acomodar las situaciones o va a guiarnos en qué situación, cómo debemos movernos entre ciertas situaciones para poder lograr el objetivo. Pero debemos poner todo en oración, poner en manos de Dios. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 2 al 4. Dice así: lo que has oído de mí antes ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, debemos entender acerca de poner todo en oración. Nosotros, para poder ser hombres que tengamos o seamos testigos, hombres fieles, idóneos, para poder enseñar a otros, primero debemos dejarlo en oración, ponerlo en oración ante Dios para poder llevarlo a cabo. Porque si no lo hacemos o pensamos solo en nuestras propias fuerzas, va a ser muy difícil. Inclusive vamos a pensar que es imposible, pero no es así. Tal vez nosotros nos ponemos, más bien no tal vez, estoy seguro que nosotros nos ponemos esas limitaciones, por eso a veces no llevamos a cabo número uno, a cumplir con la gran comisión, y número dos, de cumplir las tareas que debemos hacer porque no podemos en oración. Entonces nosotros nos ponemos esas limitaciones, pero porque no lo entregamos a Dios, no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, no dejamos que Dios nos revele qué es lo que debemos hacer. Entonces, de ahí vamos a ir a la semana número 3. Ya vamos a ver acerca de nuestra comisión, qué debemos hacer. Y por supuesto vamos a tener muchas preguntas durante esos estudios. Vamos a estar viendo, miren, en la primera semana que nos habla acerca de la comisión, va a haber preguntas que muchas veces nos hacemos cuando estamos en eso de cumplir la comisión. Y muchas de ellas, por supuesto que las vamos a contestar. Y una es, ¿por qué es importante hablar a otros acerca de Jesús? ¿En qué consiste la gran comisión? ¿Por qué es posible ser hecho una nueva criatura? ¿Por qué es urgente que llamemos a otros al arrepentimiento? En la semana, cuando estemos viendo acerca de la oración, también por supuesto tenemos muchas preguntas. Dejamos todo en las manos de Dios, pero a veces tenemos preguntas. Dice, ¿por qué es importante orar por los incrédulos? ¿Por qué es importante orar por las personas que no creen en Dios? ¿Debemos orar solo por las personas con quienes simpatizamos? ¿O cómo obra Dios por medio de la oración? ¿Qué importancia tiene orar por los otros creyentes? ¿Debemos orar por los otros creyentes? Y esas preguntas nos vamos a hacer. Después vamos a ir a la tercera semana. Debemos comunicar oportunamente el mensaje. Y ese es el título del estudio de la tercera semana. Nos habla acerca de el mensaje. Vamos a ver qué es el mensaje, para qué sirve el mensaje y por qué es importante el mensaje. Dice, debemos comunicarlo oportunamente, fielmente, haciéndoles entender o enseñando a las personas que Jesús es el único Salvador. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados o arrepentirse de los pecados si estamos hablando con personas que son incrédulas, que no han conocido de Dios. Enseñarles quién es nuestro Salvador, que Él resucitó y que en Él, solo en Él tenemos vida eterna. Las preguntas que tal vez nos van a rodear o nos rodean hablando acerca del mensaje es: ¿por qué es importante la claridad del mensaje del Evangelio? O otra pregunta:
en qué se debe basar el mensaje que proclamamos. O, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que todos sean salvos? La otra pregunta va a ser, ¿qué estamos haciendo para compartir el mensaje de salvación? Y hay algunas otras preguntas que va a haber durante ese estudio, que va a ser el número 3, que vamos a hablar acerca del mensaje. Y vamos a entender qué es el mensaje. Después de ahí nos vamos a ir a la cuarta semana, que nos habla acerca de vivir el mensaje. Y esto es algo muy importante, mis queridos hermanos. Durante muchas semanas, durante varios meses, hemos estado estudiando en cómo debemos comportarnos, cómo debemos reaccionar, todo hablando como hijos de Dios, como creyentes o como cristianos que decimos que somos. Cómo debemos dejarnos guiar, cómo debemos llevar nuestras vidas, cómo debemos reaccionar ante ciertas situaciones, cuál debe ser nuestro comportamiento y muchas otras cosas que hemos visto durante muchas semanas, varios meses. Entonces, en esta semana vamos a poner en práctica y vamos a llevar a cabo si en verdad, o nos vamos a dar cuenta si en verdad hemos estado practicando todo eso que hemos estado aprendiendo durante estas semanas. Y eso es muy importante. Y esa cuarta semana nos va a enseñar eso. ¿Qué estamos haciendo? Y por eso el título de ese mensaje es Vive el mensaje. ¿De verdad lo estamos viviendo? ¿De verdad estamos viviendo lo que predicamos? Y eso va a ser interesante. Por favor, no se pierdan ninguno de los estudios, porque vamos a poner durante esta nueva serie, vamos a poner en práctica lo que ya hemos aprendido en todas las semanas atrás. Debemos vivir el mensaje que predicamos. No puede haber contradicciones en lo que tratamos de enseñar a las personas. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Nos dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, sabemos y conocemos muy bien que Pablo nos enseña, o hay muchas enseñanzas acerca de nosotros, cómo debemos comportarnos. Y sabemos muy bien quién era él. Sabemos que él vivía lo que predicaba. Él practicaba fielmente lo que él enseñaba. Y lo mismo debe ser para nosotros como creyentes. ¿Qué estamos verdaderamente viviendo el mensaje? ¿Estamos viviendo verdaderamente lo que estamos enseñando? Vamos a hablar y vamos a entender también acerca de muchas palabras que dije en este momento, de 3 palabras muy importantes en esa semana, de quiénes eran los epicúreos y los estoicos, y qué quiere decir la palabra, o qué le querían decir a Pablo cuando decían este palabrero. Entonces vamos a hablar mucho acerca de esto, del mensaje. Es muy importante, es fundamental, es de verdad, debemos tomar en cuenta de si en verdad estamos viviendo el mensaje. Por supuesto que, como en todos los mensajes que vamos a estar viendo, todos los estudios, en ese número 4 también va a haber muchas preguntas. ¿Cómo debemos vivir el mensaje, cierto? Una de las preguntas que tal vez está usted haciendo, que alguna vez nos hicimos y que a través de ese estudio nos vamos a hacer, es ¿qué tiene que ver el estilo de vida con compartir el evangelio?
Tal vez alguna vez hemos dicho esa palabra, yo la he dicho, yo algunas veces la decía. ¿Qué tiene que ver lo que es cómo yo vivo para lo del Evangelio? Tiene que ver mucho y es una parte fundamental para poder llevar ese mensaje. Hay que vivirlo. Tal vez hay otras preguntas que podremos hacernos porque ¿por qué tenemos poca credibilidad? Muchas veces nuestro comportamiento no coincide con lo que tratamos de enseñar a las personas y las personas en eso se fijan. Las personas en el momento en que nosotros decimos somos creyentes, sus ojos están en nosotros. Pero no porque seamos lindos, por supuesto que no lo somos. No porque seamos importantes, por supuesto que no. No porque ya hayamos dicho o hablado del Evangelio, ya somos admirados por ellos. Por supuesto que no. Cuando nosotros decimos o nos preguntan, ¿usted es creyente? Y nosotros decimos, sí, soy creyente, soy cristiano, me considero un hijo de Dios. En ese momento los ojos de las personas están en nosotros, pero para ver si en verdad estamos viviendo lo que enseñamos a las personas. Y eso es muy importante, mis queridos y amados hermanos. Otra pregunta que también nos hacemos es, ¿por qué es tan difícil vivir lo que creemos? ¿Qué debemos hacer para que Cristo sea exaltado por medio de nuestras vidas? Y muchas otras preguntas que nos hacemos acerca de lo que es el mensaje. Lo más importante que vamos a aprender en ese estudio es cómo vivirlo. Y de ahí nos vamos a ir a la quinta semana. En la quinta semana vamos a hablar acerca de compartir el mensaje. Ya hablamos de la comisión, comenzar con oración, el mensaje y cómo vivir el mensaje. O por qué debemos vivir el mensaje. Quinto es compartir el mensaje. Es muy importante compartir el mensaje. No desaprovechar las oportunidades que surjan cada vez que estamos hablando con las personas, de hablarles del Evangelio, de la salvación. Cada conversación que nosotros tenemos con las personas es una oportunidad que no debemos dejar perder. Debe ser algo intencional que venga de nosotros, de buscar a las personas y hablarles del Evangelio. Veamos Hechos 17:16. Nos hablas Hechos 16 Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 18, que nos dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y hablaba otra vez acerca de lo que les había dicho, que vamos también a aprender acerca de los filósofos epicúreos y los estoicos. Entonces, debemos aprovechar las oportunidades todo el tiempo. Sabemos, como dice el primer versículo, que muchas personas en ese tiempo en Atenas estaban entregados, o toda la ciudad entregada a la idolatría. Ahora en este tiempo podemos saber que, o vemos que muchas personas no solo están entregadas a la idolatría, sino a muchas otras enseñanzas que son contrarias a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, que Jesús no es Dios, que era una simple persona, personas que creen en ídolos, que tienen que ser interceptores de nuestra comunión con Dios. Por supuesto que también es equivocado. Otras religiones o sectas que enseñan que existen otros libros inclusive que son más importantes que la Biblia, o que sin esos libros la Biblia no es importante o no es verdadera, o que enseñan muchísimas otras cosas que a veces son barbaridades. Contrarias a lo que dice la Biblia, por supuesto que sí, pero las apoyan y utilizan ciertos libros o cosas que ellos producen o hacen para poder justificar lo que ellos están diciendo. Pero sabemos que viéndolo a la luz de la palabra de Dios están equivocados, y debemos entender y hablar con las personas y enseñarles cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que va a ser difícil,
no va a ser fácil, pero debemos entender que debemos aprovechar cada una de las oportunidades para poder llevar y compartir el mensaje. Muchas veces nosotros tendemos a tener grandes conversaciones con las personas. Usted puede fijarse o puede ver a personas que llegan y platican entre ellos. Y usted puede verlos que tal vez platican media hora, hasta una hora o tal vez más, hablando de muchísimas cosas, pero que en ningún momento hay una conversación acerca de Dios. Y uno de ellos es creyente. Entonces nosotros como creyentes siempre en cada conversación debe estar en nuestras mentes llevar el Evangelio. Debemos, por supuesto, tal vez tener mucho cuidado en lo que decimos, dependiendo cómo se sienta la persona, pero siempre debe estar en nuestras mentes la palabra de Dios y tener en cuenta que no somos nosotros los que vamos a hablar, sino el Espíritu Santo es quien nos va a dar el entendimiento para decir las palabras correctas a la persona. Si lo hacemos pensando solamente en nosotros, ahí vamos a equivocarnos, vamos a decir palabras tal vez impropias, palabras que las personas en ese momento estén pasando por ciertas situaciones y les van a resultar un poco ofensivas. Por eso debemos tener cuidado en poner todo en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo guiándonos en decir las palabras correctas dependiendo lo que esté pasando la persona en ese momento. Hay que tener, por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado, pero siempre dejando todo en manos de Dios. Y lo importante que vamos a aprender en esa quinta semana es que entendamos que no debemos desaprovechar las oportunidades que tenemos para hablar del mensaje o de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, debemos confiar plenamente en Dios, puesto que Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Algo que no vi ahorita que fueron, ¿qué preguntas nos hacemos o qué preguntas va a haber durante esa quinta semana? Es ¿cuándo debemos hablar del Evangelio? ¿En qué frecuencia o con qué frecuencia hablas a otros del Evangelio? ¿Estás siendo intencional en tus conversaciones con los incrédulos? ¿Entiendes la urgencia de arrepentirse de los pecados? Si usted lo ha entendido, mi querido y amado hermano, entonces vas a ver la importancia por qué debemos compartir con él el Evangelio. Entonces, ahí sí vamos a la sexta semana, que es el último estudio que vamos a estar viendo, que Dios es el que hace la obra en nosotros, no somos nosotros. Él es el que hace todo. Nosotros somos instrumentos, y créame, mis queridos y amados hermanos, que es una bendición ser un instrumento guiado por Dios para poder llevar el Evangelio o poder hacer la obra a la cual fuimos enviados. Veamos Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 8 primero. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. Entonces, hasta el versículo número 8 entendemos que nos habla acerca de llevar la palabra. Por supuesto que no va a tener los mismos resultados en todas las personas, pero es algo que tenemos que hacer, pero confiando en que Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros. Nosotros que tenemos que cumplir con llevar el Evangelio, pero la obra completa la va a hacer Dios.
Y vamos en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, en el versículos del 18 al 23, ahí nos va a hablar y nos va a explicar acerca de la parábola de la que estuvimos leyendo, acerca del 3 al 8. Nos dice desde el 18 al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, que es lo que ya habíamos leído anteriormente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y le arrebata lo que fue sembrado del corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Hasta el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, pudimos ver acerca en Mateo 13, de 3 al 8 nos explicó la parábola y de 18 al 23 nos la explica. Y la verdad, como siempre, la palabra de Dios es muy clara. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo debemos llevar a cabo? ¿Y qué es lo que vamos a poner en manos de Dios? Por supuesto que en todos. Y Él es el que va a hacer la obra. Entonces vamos, durante esa sexta semana que vamos a hablar acerca de confiar en la obra de Dios, por supuesto que también vamos a tener preguntas como en cada uno de los estudios que vamos a estar viendo. Entonces, ¿cuál va a ser uno de ellos? ¿O cuál es la pregunta que muchas veces nos hacemos? ¿Confiamos en Dios o en nuestros propios esfuerzos? ¿Estamos haciendo o qué estamos haciendo para hablar de Jesús con los demás? ¿Estamos confiando en nuestra habilidad para que los incrédulos sean transformados o estamos poniendo todo en manos de Dios para que Él sea quien haga la obra? ¿Estamos dando fruto en nuestro andar cristiano? Es algo muy importante, ¿cierto? Y es algo que debemos tener bien en claro. ¿De verdad estamos dando fruto? ¿O simplemente estamos diciendo somos cristianos? ¿O simplemente estamos diciendo somos creyentes por tal vez colgarnos un título de yo soy esto? ¿O de verdad estamos llevando frutos como cristianos? En nuestro andar estamos llevando frutos, en la forma en que andamos. Eso es muy importante, mis queridos y amados hermanos. Hemos visto hasta ahorita 6 estudios. Vamos a estar viendo cada uno de ellos. Nuestra comisión, todo comienza en oración, acerca del mensaje, vivir el mensaje, compartir el mensaje y confiar en la obra de Dios. En cada uno de ellos vamos a tener muchas preguntas o interrogantes que las cuales vamos a estar contestando de una manera más clara. Por supuesto que es bastante información en cada uno de los estudios, pero pongamos todo en manos de Dios. Nosotros a veces decimos, ay, pero es que yo no tengo la capacidad para aprender tanto o grabarme tantas cosas. No, es que si lo pensamos solo porque nosotros podemos hacer o debemos hacerlo, pues sí va a ser imposible. Pero pongamos todo en manos de Dios, que prepare nuestros corazones cada vez que comencemos con el estudio de cada semana, que sea Él dirigiéndonos, que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría a nuestras mentes, a nuestros corazones, poniendo esa atención que debemos tener para cada uno de los estudios, para poder ponerlo en práctica, para poder aprender. Pero solo porque Dios nos da la ayuda, la fortaleza y el conocimiento y la sabiduría para poder llevar a cabo lo que Él nos ha mandado hacer. Y créame, para nosotros va a ser una gran bendición cuando podamos entenderlo y podamos hacerlo de esa manera. No confiar en nuestras propias fuerzas, ni en lo que solamente nosotros somos capaces de hacer, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y bueno, van a ser semanas, esas 6 semanas van a ser muy interesantes, como cada uno de los estudios que Dios nos pone
a exponer aquí en este momento y para poder escucharlos, la verdad yo me siento bendecido con ello. Espero que ustedes estén de la misma manera, pero sobre todo, siempre le digo, lo más importante es ponerlos en práctica. Y por supuesto, durante estas semanas vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido muchas semanas atrás. De verdad, ahí nos vamos a dar cuenta si es verdad que estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Mis queridos y amados hermanos, para mí, como siempre, es una bendición poder estar aquí frente a ustedes. Les mando un cordial saludo y un gran abrazo. Gracias por sus oraciones. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana para comenzar con esta nueva serie. Dios les bendiga.